Hoy nos toca un título sumamente interesante, ahí lo van a tener en pantallas: la autoridad de las Escrituras, la importancia de la Biblia, la autoridad de las Escrituras. Bueno, vamos a ver 4 puntos, algunos los vamos a abordar más y ahí están en pantalla ahorita. Vamos a hablar del canon de la Biblia. Alguien estará pensando, ¿qué es el canon de la Biblia? Bueno, no nos vamos a meter mucho en detalles porque tampoco no crean que lo domino mucho. Estuve estudiando demasiado, pero suelen ser términos bastante complejos. Vamos a hablar del canon de la Biblia inspirada por Dios. La Biblia es suficiente y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben? Mientras oraba sobre este mensaje, lo único que le pedí al Señor es que después de este mensaje, nuestra manera de conectar con la Biblia y ver la Biblia sea completamente distinta. Que podamos valorarla y amarla. Que podamos desearla. Ese es mi deseo. Después de que escuchemos este mensaje, te aseguro, y mi deseo es que no vuelvas a ver la Biblia como quizás la has visto en meses, días o años pasados. Solamente como, bueno, es un libro más. Bueno, dice cosas muy bonitas. Tampoco quiero que llevemos esto al punto de idolatrar la Biblia, porque recuerden que no se trata del libro, se trata de quién escribió el libro. Pero ¿quién nos va a revelar al autor? El libro, la Biblia. Así que vamos con el primer punto, el primer tema, que es el canon de la Biblia. Y es cómo está conformada la Biblia. Esto que voy a decir a continuación es algo muy básico. Para algunos va a ser un recordatorio, para algunos otros va a ser algo muy útil, ¿no? No sé si le ha pasado, no se sienta avergonzado, pero no sé si le ha pasado que no tiene mucho manejo con las Escrituras y después alguien dice, vamos al libro de Jeremías que está en el Antiguo Testamento, y uno pues está buscando el número de la página, ¿no? No se sienta avergonzado, no se sienta mal. Eso, bueno, tiene muchas razones. Una de ellas es que casi no está uno expuesto a la Biblia. Otras es porque eres nuevo, eres reciente en esto, y está bien. Yo creo que el problemita sería que si uno ya tiene 10 años en el Evangelio y aún sigues yendo hasta el índice a lo mejor es un poquito peligroso, ¿no? Hasta cierto punto vergonzoso. Pero note nada más lo siguiente: el canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Quédese con esto: el canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. ¿Los libros que pertenecen a la Biblia? Bueno, la Biblia está conformada o está en 2 bloques. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. De hecho, esas fotos que ven ahí se las tomé a mi Biblia. Tenemos 2 bloques, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que cuando usted escuche a alguien decir, vamos al Antiguo Testamento, sabe que se refiere a uno de estos 2 bloques que tiene la Biblia. Y normalmente siempre toda Biblia comienza con el primer bloque, que es el Antiguo Testamento. Cuando usted abre, lo primero que encuentra es el Antiguo Testamento. Ya casi como despuesito de la mitad va a encontrar el Nuevo Testamento. 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, cada uno de estos 2 testamentos tienen una composición diferente. Y vamos a ver la siguiente imagen. La abreviación que ustedes tienen como A mayúscula y T mayúscula es Antiguo Testamento, ¿no? Si algún día usted llega a ver AT, bueno, Antiguo Testamento. NT, Nuevo Testamento. Pero miren, el Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. 39 libros. Que al final todos hacen un compendio y es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y miren nada más cómo están como seccionados. Y si se dan cuenta, ahí hay 5 secciones, que es Pentateuco, historia, poesía, profetas mayores y profetas menores.
Sería bueno que un día pudiéramos ver con más detenimiento esto, incluso, como no, memorizar. El Pentateuco tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Cuando hablamos de historia, que hemos estado estudiando algunos, ya hemos visto, por ejemplo, Josué, ya estudiamos Jueces, ya estudiamos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, ya estudiamos Nehemías, ya estudiamos Esther, ¿no es cierto? Dentro de los de historia, ya estudiamos estos. Y cuando yo veía esto dije, hey, no juegues, qué hermoso. Hemos estado por años estudiando las Escrituras. Si alguien piensa aquí, oye, yo nunca he leído la Biblia, ¿cómo no? Los que han estado con nosotros estudiando las Escrituras, miren nada más cuántos libros ya nos echamos, ¿no? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, y Reyes, Nehemías, Esther. Y bueno, ahí están los de poesía. Cuando usted lea el libro de Job, entiéndase qué es poesía. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que de hecho el libro de Cantares, Martita y yo le traemos muchísimas ganas, porque nuestro deseo es poder compartirlo y desarrollarlo en reuniones de matrimonios, ¿no? Ya que tienen un lenguaje bastante subidito de tono, solo para parejas. Así que en su momento lo vamos a compartir. Y bueno, ahí tenemos a los profetas mayores, que de hecho solamente son 5, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y bueno, tenemos 12 profetas menores. Y son, yo creo que, bueno, no es esto, nada más lo voy a decir así, pero no es así. Son menores porque son bien complicados de encontrarse en la Biblia, ¿no es cierto? Cuando uno le dicen, a ver, vea Oseas, híjole, ¿no? Sí le tienes que batallar un poquito, ¿no? Porque a veces tienen, no sé, como 2 capítulos, 5 capítulos, entonces todos están bien pegaditos. Y ahí están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Alguien estaría pensando, ¿a poco esos libros están en la Biblia? Claro que sí, ahí están. Y ojo con esto, el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39, 5 secciones. Vamos a ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y tiene igual 5 secciones. La sección 1 es Evangelio, y en el Evangelio tenemos 4 que son precisamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y como histórico solamente tenemos uno, que es el libro de los Hechos. Ya aquí mejor conocidas como las cartas paulinas, porque qué interesante que el apóstol Pablo escribió casi más de la mitad de todo el Nuevo Testamento, ¿no? El apóstol Pablo, y dice que ahí tiene 13 cartas paulinas. Romanos, un libro que también ya estudiamos aquí en la iglesia, lo mismo que Mateo. Ya estudiamos Primera y Segunda a los Corintios, estudiamos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y bueno, próximamente vamos a adentrarnos a la carta a los Tesalonicenses 1 y 2. Una vez que terminemos esta serie titulada Hablemos de Amor, vamos a adentrarnos a la carta a los Tesalonicenses, una carta muy interesante porque va a hablarnos acerca del anticristo, ¿no? Así que eso lo vamos a ver los miércoles, no se lo pierda, ¿no? Si quiere saber más. Y bueno, tenemos 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Y bueno, ya como cartas generales está el libro de Hebreos, Santiago, que también ya lo estudiamos, buenísimo por cierto, Primera y Segunda de Pedro, y Primera, Segunda y Tercera de Juan. Por eso dicen que Juan era más veloz que Pedro, porque Juan tenía tercera, ¿no? Chistorín. Y ahí tenemos a Judas, ¿no? Pero no es Judas el que traicionó a Jesús, porque recuerden que él se quitó la vida. Más bien es Judas el hermano de Jesús. Y de ahí tenemos por último profético, que es Apocalipsis, que en su momento vamos a estudiar Apocalipsis. Hubo un tiempecito que seguí por redes sociales a mi amigo Alberto y que estuvo estudiando y enseñando, compartiendo el libro de Apocalipsis, incluso también el libro de Daniel, ¿no es cierto? O nada más, no recuerdo, los dos, ¿no? Daniel y Apocalipsis. Así que mi amigazo estuvo haciendo un trabajo bastante interesante con estos 2 libros, ¿eh? Yo le decía a mi amigo, te admiro, qué valiente eres por meterte en esos temas. Y en vivo, exacto, ¿no? Y en vivo. Así que familia, pudiéramos abordar más esto y ahondar más en esto.
pero solamente quiero, con este punto quiero que se queden con esto. Es el canon de la Biblia está conformado en dos testamentos, Antiguo y Nuevo, 39 y 27. Esto es el canon de la Biblia. Ahora, nada más como una nota, canon significa caña. Esto era en el griego original, caña. Ahora, ¿por qué caña? Porque anteriormente se utilizaba una caña para hacer mediciones. Es casi como decir nosotros ahora metro, ¿no? Pásame el metro. Eso era el canon. Era una caña y se utilizaba, repito, para hacer mediciones. En otras palabras, el canon es una norma, es una ley. ¿Norma y ley de qué? De cómo uno debería de conducirse. Esto se refiere al canon de la Biblia. Miren, aquí viene una pregunta que muchas personas se hacen. Y es, ¿qué o quién le da la validez, la certificación, si lo podemos decir así, como inspiración de Dios a la Biblia? Mucha gente te va a decir, sí, pero ¿quién dijo que la Biblia es la Biblia? Y es ahí cuando dice, tienes razón. Y entonces hay muchas personas que dicen, sí, ya sé, vas a caer en un argumento circular. Bueno, la Biblia es la Biblia porque la Biblia lo dice. Y uno dice, ahí está, estás cayendo en un argumento circular, no me has dicho nada. Ojo, todo argumento tiene o caemos en este argumento circular, todo. Que quién fue antes o quién fue primero, el huevo o la gallina, circular. Todo argumento siempre caer en esto, en un argumento circular. Ahora, el canon se refiere a la lista de libros reconocidos como inspiración. No pierda de vista esto, ¿eh? El canon se refiere a la lista de libros conocidos o reconocidos como inspiración de Dios y autoridad divina. Quiero que vean nada más qué formó el canon del Antiguo Testamento. Recuerden que canon es ¿qué? Una medición, es ley. El canon ¿qué es? Simple y sencillamente es el reconocimiento de estos libros como autoridad divina. ¿Sí? Quédense con eso. Pero dentro del Antiguo Testamento, los 39 libros que vimos ahí, ¿quién les dio esa formación? Número 1, dice ahí, las palabras pronunciadas con autoridad. Y nuestra hermanita Trini nos citó el libro de Éxodo, bastante interesante, hizo mención de las tablas de los 10 mandamientos. Las palabras pronunciadas con autoridad. Ahora, por ley de Dios, no solamente hacemos referencia a los 10 mandamientos escritos por Dios, sino todas las palabras de Dios. Eso nos referimos con la ley de Dios. Todas las palabras dichas por Dios. Incluso me llamaba la atención que el pasaje que leía nuestra hermanita decía que Jehová le dijo a Moisés. Y así lo dice abiertamente. Jehová le dijo a Moisés. Esta es una palabra de autoridad, porque viene de parte de Dios. Número 2, documentos autoritativos. Ahí sí entramos con las tablas de los 10 mandamientos. Estos son documentos. Recuerdan que Jehová le dijo a Moisés, escríbelas ¿en qué? En tablas. ¿Para qué? ¿Con qué intención? De que pasara de algo oral a algo escrito. Escríbelas en tablas. Y me llamaba mucho la atención que en Josué 1:8, bueno, vamos a leerlo, ¿no? Vaya conmigo a Josué. Josué 1:8, por favor. Miren nada más lo que dice. Es un pasaje muy conocido. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Ojo con lo que dice ahí. Dice, para que cuides de hacer todo lo que en él, ¿qué? Está escrito. ¿Se da cuenta? Esos son documentos autoritativos. Todo lo que está escrito. No dijo todo lo que escuchaste, todo lo que alguien te contó, todo lo que está escrito. Moisés le está diciendo a Josué, su sucesor, hay un documento escrito y vas a hacer conforme a todo lo que está escrito. Ahora, no solamente se está refiriendo a los 10 mandamientos,
sino está refiriéndose a todos los dichos de Jehová. Me parece que ahí está Éxodo 24, ¿no? ¿Lo tiene en pantalla? Éxodo 24, vamos a leerlo. Hace mucho sentido con lo que estamos viendo ahorita. Mire lo que dice el verso 1. Entonces dijo Moisés, sube hacia el Señor tu Dios, al Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, ellos no se acercarán y el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor. Ojo, contó todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y después dice, Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar de pie del monte con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Ahí está, todas las palabras, y también las escribió. Se dice, según historiadores, que para este momento en el que Josué va a darle, digamos, la estafeta a Josué, ya había una serie de escritos. O sea, básicamente Moisés ya había escrito los primeros 5 libros del Pentateuco, los que vimos hace ratito. Génesis, Éxodo y esos primeros 5. Moisés ya los había escrito. Lo que hace Josué es solamente escribir los últimos 3 capítulos con los que cierra. Es algo muy interesante. No solamente se trata de la tabla de los 10 mandamientos. Miren lo que sucede. Bueno, vamos a Deuteronomio. Ahí también tiene otro pasaje. Deuteronomio, capítulo 31. Miren lo que dice el 31. Esto es más revelador todavía. Verso 24. Es necesario que leamos las escrituras porque si no, ¿cómo podemos dar a conocer que la Biblia es suficiente y es importante, no? Si no leemos las escrituras. Deuteronomio 31, verso 24, dice ahí, cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, ojo, en un libro, hasta su conclusión, ordenó a los levitas que llevaran el arca del pacto al Señor, que llevaban el arca del pacto del Señor, tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Aquí está. Tomen este libro y colóquenlo junto al arca. No pierdan de vista esto. ¿Qué es lo que había dentro del arca? ¿Alguien lo sabe? Las tablas de los 10 mandamientos. Cuando él dice colóquenlo junto del arca, esto hace mención que dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Pero cuando ponen este libro fuera, hace referencia a todo lo antes dicho por el Señor. Por eso es que tiene mucho sentido que para este momento Moisés ya haya escrito los primeros 5 libros de la ley. Y los pone a un lado del arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. ¿No cree que es hermoso esto? No solamente es la tabla de los 10 mandamientos, no. Bueno, tercero, tenemos ahí la colección de escritos autoritativos, que son los rollos. Por rollos entiéndase que está, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Esther, ¿no? Ese era un rollo. Ese era un rollo. Y ojo con esto, leyendo, descubrí que 51 veces se menciona escrituras en el Nuevo Testamento, y siempre que se mencionan escrituras en el Nuevo Testamento, ya tienen una imagen del Antiguo y el Nuevo, ¿no? Y cada vez, 51 veces se encuentran en el Nuevo Testamento, escrituras se refieren al Antiguo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento está dando validez del Antiguo Testamento. Tanto así que bueno, Martita y yo tenemos un libro ahí en la oficina que se llama La Biblia que leyó Jesús. Y alguien diría, pues ¿qué Biblia habrá leído Jesús? ¿Cuál cree usted que fue la Biblia que leyó Jesús? Pregunta capciosa. ¿Cuál fue usted? Sin temor a equivocarse. ¿Cuál? Definitivamente. El Antiguo Testamento. Eso fue lo que leyó Jesús. El Antiguo Testamento, para muestra un botón. ¿Qué pasa cuando Jesús fue tentado en el desierto? Mateo capítulo 4. Satanás se le aparece y Jesús le dice, escrito está. Miren, siendo el Hijo de Dios, pudo haber dicho Jesús cualquier cosa
porque tenía autoridad, era el Hijo de Dios. Pero Jesús va a las Escrituras y le dice, escrito está. Y otra vez el diablo lo tienta y Satanás también le dice, pero también escrito está. El diablo, utilizando las Escrituras, el mismo diablo dándole validez al Antiguo Testamento. Cuando hoy en día muchos creyentes, muchos cristianos no le están dando validez al Antiguo Testamento. Dicen que es algo ya obsoleto, que eso era para el pueblo judío. Pero hasta el mismo diablo le dio autoridad al Antiguo Testamento, porque le dice a Jesús, sí, pero también escrito está. Y Jesús le responde, sí, pero también la Escritura dice. ¿Se da cuenta? Jesús utilizó las Escrituras. Ahora, ¿cuáles eran estas Escrituras? No es otra cosa que Jesús citó el libro de Deuteronomio. En las 3 ocasiones que usted encuentra a Jesús diciendo escrito está, cita Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 8. Citó las Escrituras. Cuarto, el canon establecido. Y cuando digo el canon establecido, es que dentro de la Biblia hebrea, usted encontrará 3 secciones nada más. 3. Nosotros en castellano tenemos 5. ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, no se preocupen. Si alguien quiere estas diapositivas, nos las piden, ¿no? Alguien me pidió las pasadas, se las envié por WhatsApp. Si alguien quiere esto también, con toda confianza. Pero hay 5 divisiones en el Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea solamente hay 3. Y ahí lo tienen, la Torá, que es la ley de Dios, o el Pentateuco. La Torá son los primeros 5 libros de la ley. Y tenemos profetas y tenemos escritos. Por escritos ahí entran salmos y lo demás, ¿no? Ahora, pero si usted revisa el número de libros que tiene la Biblia hebrea son 39. Aunque la sección tiene 3, pero es lo mismo. Y miren que la Biblia hebrea se escribió desde hace miles de años. Más bien cientos de años, ¿no? Cientos de años. Así que esto da validez. Nada más miren, me gustaría que se quedaran con esto, de este primer punto. Esto que dice abajito. El censo de los rabinos y la reafirmación de los apóstoles respaldan la idea de que el Antiguo Testamento que Jesús conoció comprendía los 39 libros que hoy poseemos. Jesús le dio veracidad al Antiguo Testamento, como bien ya lo mencionamos. Rápidamente, ¿qué le da validez o qué certifica que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a ver rápidamente cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento ya lo ubican, ¿no es cierto? Antiguo, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, miren, comienza con los escritos de los apóstoles. Y qué interesante que el apóstol Pablo escribió ¿cuántas cartas? 13, exacto. Qué interesante. Y lo que le da peso y validez al canon del Nuevo Testamento es que los escritos de los apóstoles. Número 2, los apóstoles tenían que respaldar la autenticidad de los escritos. Y esto es interesante, se los puse ahí todo completito para que no haya pierde. Porque si no lo sabía, Marcos, Lucas, Judas, no habían sido apóstoles. Y usted dice, ¿cómo que Marcos y Judas no habían sido apóstoles? Siempre he dicho que eran el apóstol. Marcos y el apóstol, no eran apóstoles. Eran discípulos del Señor, no eran apóstoles. Ahora, ¿por qué están dentro del canon de la Biblia? Que tenemos el libro de Marcos, el libro de Lucas. ¿Por qué están en el canon de la Biblia? Porque precisamente el apóstol Pedro daba validez del escrito de Marcos. Pedro tuvo muy buena relación con Marcos. Y sus escritos, incluso algunos estudiosos dicen que el libro de Marcos tiene mucha influencia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro da validez de que es un escrito fidedigno lo que Marcos escribió. ¿Y qué creen? En el caso de Pablo, da legalidad, por así decirlo, de Lucas, que Lucas también escribió, sí, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo da validez de esos escritos. En el caso de Judas, quien da validez es el apóstol Santiago. Y usted lo va a encontrar en el capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo Judas. Solamente un capítulo, y ahí Judas habla de que Santiago le da validez a lo que Judas escribió. Y bueno, yo creo que también porque era el hermano de Jesús, ¿no? Por eso es que tenemos ahí el libro de Judas. Yo me preguntaba, ¿qué hay con el libro de Hebreos? El libro de Hebreos, si bien es cierto, algunos se lo adjudican al apóstol Pablo,
pero nadie da con certeza quién escribió el libro de Hebreos. Pero me encantaba cómo decía un historiador llamado Orígenes, y ahí está. Decía él, quien en realidad escribió la epístola, solo Dios lo sabe. Y eso lo escribió en el año 300 y algo, después de Cristo. Orígenes decía, quien en realidad escribió la epístola de Hebreos, solo Dios lo sabe. Así que creo que también tratar de meternos demasiado puede ser peligroso. Solo Dios lo sabe. Y tercero, la iglesia primitiva, bajo la dirección de los apóstoles, perseveró el libro, o preservó más bien el libro, como parte de las Escrituras. Ojo con esto, el criterio supremo de la canonicidad es la autoridad divina, no la aprobación humana o eclesiástica. Al final lo que quiero decir es, todo se trata de Dios. Primer punto, quédese con esto. Lo puede repasar en casa después. Quédese con esto. ¿Quién le da autoridad a la Biblia? El autor de la Biblia. Pastor, argumento circular. Sí, es que no hay más. Digo, sería tonto creer que la tierra se creó de la nada. Se requiere más fe creer que la tierra se creó de la nada que un Dios la creó. Que dos, pum, chocaron y pum, se hizo ya, y salí yo, ser humano. Y mi corazón bombea sangre. Y tengo dedos y todo bien organizado, mi páncreas y todo sumamente importante, porque un día dos cositas chocaron y salimos nosotros. ¡Wow! ¡Qué choque tan más perfecto! Ahora, pero es que venimos del mono. Algunos son muy monitos, pero no vienen del mono. Y hay unos que parecen monos, porque se ven bien monitos. Pero no, o sea, ¿en serio? Se requiere de más fe para creer esas cosas. Digo, ¿por qué entonces los monos no siguen evolucionando? ¿O por qué nosotros, en vez de hacernos polvo, regresamos a como comenzamos, siendo changos? ¿Por qué volvemos hechos cenizas? Porque la creación dice que del polvo Él nos creó. Ahí está la evidencia, no hay más. Bien, segundo, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Para esto, por favor, acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Ya están ahí? Igual lo van a tener en pantalla. Mire lo que dice el verso 19. Así tenemos la palabra profética más segura. Ojo, más segura. Más segura. Y lo vuelvo a repetir, lo marqué ahí. Más segura. ¿Sabe qué hace de esta palabra la palabra más segura? Que Dios es su autor. O sea, hay muchos libros de superación personal que hemos leído. Y sí, te animan, te inyectan una dosis de esperanza. Pero ningún otro libro está cambiando vidas como la palabra de Dios. Ningún otro libro. ¿Por qué? Porque dice que es la palabra profética más segura. Porque su autor está involucrado en todo el contenido de este libro. Y dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Y aquí viene el verso 20, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura, ahora entendemos cuál es la Escritura. ¿Qué es la Escritura? Todo el contenido, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo. Todo esto es la Escritura. Todo esto es la Escritura. No solamente lo que estaba en la tabla de los 10 mandamientos, sino el libro que escribió Moisés y lo pegó junto al arca del pacto. Todo esto es la Escritura. Jesús mismo le dio validez a eso. Y miren lo que dice ahí. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación
personal. Y esto nos da la certeza de que la Biblia es inspirada por Dios, porque nada de lo que hay en el contenido de este libro fue por una interpretación meramente humana. Esto significa que ningún hombre estaba superdotado intelectualmente para escribir lo que escribió. No había hombres sumamente inteligentes que escribieron lo que escribieron. No, jamás. Ningún hombre. Nada de lo que hay en la Escritura tiene que ver con capacidades extraordinarias de los hombres. La Escritura lo dice ahí claramente. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna. Por eso la hace segura y confiable. O sea, no es porque Pedro es San Pedro y hay que beatificarlo. No. Era un hombre dominado, influenciado por Dios. Miren, es interesante que la mayoría de los apóstoles eran hombres inseguros. ¿No es cierto que cuando Jesús resucita, los apóstoles estaban encerrados porque estaban atemorizados? No crean que eran hombres súper letrados, eran pescadores. No eran hombres elocuentes, con un coeficiente intelectual elevadísimo. No, eran pescadores, artesanos. Y miren nada más las cosas tan gloriosas que escribieron, porque no eran ellos. No es de interpretación personal. Y mire lo que dice el verso 21, esto está hermoso. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres que inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Inspirados significa exhalado. Exhalado. Alguien escuché una vez, no sé si vi un video o lo ha visto usted, decía un médico que cuando le ponen a alguien el estetoscopio, que uno puede escuchar claramente con nuestra respiración al inhalar y exhalar el nombre de Jehová. ¿Alguien había escuchado así? Yo lo escuché recientemente, que es cuando uno hace y el nombre de Dios es Yahvé. ¿Cierto o no? Niéguemelo, dijo aquel. Niéguemelo. Pero qué interesante que la palabra inspiración significa en el griego original exhalado, soplado. Y dice que él sopló. Y alguien decía que soplar es como cuando un barco abre las velas para que el viento entre y lo empuje en una dirección. Esto es, el Espíritu Santo sopló, los llenó. Otras traducciones dicen los arrojó. Otras traducciones dicen los cargó. El Espíritu Santo los cargó. Un historiador me encantaba cómo lo decía. Es como los cargó y los trasladó al momento exacto del suceso. ¿Alguna vez te has puesto a recordar una situación X porque quieres encontrar detalles? ¿Sabes qué? Y me acuerdo que cuando fui una vez, vi un choque, pero a ver, déjame, me acuerdo tantito. Sí, ya me acordé. ¿Te ha pasado? Ya me acordé, había una señora parada en tal esquina y le estaba diciendo al otro y socorriendo a esto y llegó a la ambulancia y bajaron los paramédicos. Y no es cierto que uno recuerda tantos detalles cuando te pones a meditar, a reflexionar. Bueno, no es como les vino una idea, El Espíritu Santo los cargó y los llevó al evento para que pudieran reconocer todos los detalles que Dios quería resaltarles en ese momento. ¿No crees que es glorioso esto? El Espíritu Santo les sopló, les exhaló. Miren, vaya conmigo a Hebreos, capítulo
1. Hebreos capítulo 1, ya casi al final. Bueno, básicamente está después de Tito. Hebreos capítulo 1. No lo van a tener en pantalla. Pero miren nada más lo que dice aquí, Hebreos capítulo 1. Y fíjense el epígrafe que tengo aquí en la Biblia de las Américas. Dios habla por el Hijo, su palabra final al hombre. Dios habla por el Hijo. Y dice el verso 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones. ¿Cuántas ocasiones? Muchas ocasiones. Está mencionando el Antiguo y el Nuevo Testamento. En muchas ocasiones. ¿Y de cuántas maneras? De muchas maneras. Aquí va a decir algunas de las maneras en las cuales el Señor habló. Por los padres, por los profetas, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. O sea que en el Antiguo Testamento Dios se reveló a sí mismo. Ojo, en el Antiguo Testamento Dios se reveló a sí mismo. En el Nuevo Testamento Dios revela a su Hijo. Y dice que Él habló de muchas maneras por los profetas. En algunas ocasiones hemos visto, estudiado que Dios habló de manera, con una voz audible, ¿no es cierto? Jehová dándole instrucciones claras a Moisés con una voz audible, otras veces con algunos sueños, epifanías. Pero Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, de muchas maneras. ¿Y qué creen? Hoy en día habemos muchas personitas deseosas de que Dios nos hable con voz audible. Decía nuestra hermana Trini, estaban ahí en el monte y decían, no, ¿sabes qué? Que no nos hable porque nos vamos a morir todos. ¿Y qué es lo que hizo el Señor para guardarlo sin que nadie muriera? Pues hablaba a través de los truenos. Alguien dice, yo cómo quisiera que el Señor me hablara, una voz del cielo me dijera, mi hijo, ya ponte las pilas, deja de estar haciendo esto. No, si yo escuchara una voz así, sí me porto ahora sí bien. No es cierto, no es cierto. Porque la Escritura dice que aún los que vieron, no creyeron. No es cierto, decía nuestra manita Trini, ¿quién no pensaría como, cómo me hubiera encantado estar en los tiempos de Jesús? ¿Quién sabe, mi hermano? Probablemente fueras de los que lo negó y lo crucificó. Probablemente fueras de los que estuvieran gritando, crucifíquenlo. Y uno diría, no, yo lo amaría al Señor, me arrojaría a sus pies. No es cierto. Dice, más bienaventurados los que sin ver creyeron. Alguien diría, es que se requiere de un grado altísimo de locura para creer estas cosas de la Biblia. Sí, para algunos es tropiezo, pero para nosotros que estamos en Cristo es gloria y poder. Por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia de Roma decía, no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, yo no me avergüenzo de ser cristiano, aunque otros digan, eres un tonto. ¿Quién va a creer estas cosas? Bueno, así como tú crees que vienes del mono. Así como tú crees que vienes de un choque. Yo creo estas cosas. Yo creo estas cosas porque fueron inspiración de Dios, sopladas por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, mientras estaba acá bien conectado con el Señor, avíntame la siguiente imagen, hija. Inspirada, exhalada por Dios. Génesis capítulo 1. En el verso 3 tenemos ahí que entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Hubo día y noche. Y en el día 2 entonces dijo Dios, haya expansión, y se crearon los cielos. En el verso 9, en el día 3, entonces dijo Dios, júntense. ¿Y qué pasó? Hubo tierra, mar y vegetación. En el día 4, verso 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras, y se hizo el sol, la luna y las estrellas. Verso 20 del día 5, entonces dijo Dios, llénense las aguas, y hubo animales marinos y aves. Verso 24 del día 6, dijo Dios, produzca la tierra, y hubo animales terrestres. Verso 26 del día 7, y dijo Dios, hagamos al hombre, y crearon al hombre y la mujer. Se da cuenta que en los primeros 7 días de la creación, Dios dijo.
Dios sopló, Dios exhaló y con el poder de su boca hizo todas las cosas, aunque parezca incrédulo. ¿Tiene sentido? Porque Él le sopló a los discípulos. Tiene sentido, porque con el poder de su boca Él creó todo lo que hay y todo lo que existe. ¿La Biblia es inspirada por Dios? Le pregunto. Claro que sí. Claro que sí. La Biblia es inspirada por Dios. Ahora le pregunto, ¿la Biblia es suficiente? Ahí está la siguiente imagen. ¿La Biblia es suficiente? Aquí tenemos en la iglesia, gracias al Señor, 3 psicólogas y una que se está formando todavía, ¿no? No sé si tenemos alguna otra más, ¿verdad? Pero 3 que yo ahorita como que tengo en mente, 3 psicólogas. Y es bueno que tengamos personas capacitadas y capacitándose en esta ciencia. Pero le digo una cosa, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Y no con esto le estoy quitando la chamba a Martita o a Suri. Ahora, puede descansar en el hecho de que Martita y Suri también se guían en una base bíblica. Pero ¿sabe una cosa? Si no tiene dinero para pagar un psicólogo, ir con un terapeuta, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. No con esto estoy diciendo que no es necesario ir con un profesional de la salud mental. Pues muchas veces es necesario. Pero por eso es que hacemos tanta énfasis en la comunión con el cuerpo de Cristo. Porque si tú te sientas con un brother, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va el trabajo? Sabes que tengo una bronca con mi jefe del trabajo. Y le empiezas a hablar, ya los dos están psicopateando ahí. Ya los dos están psicoanalizando ahí. Y los dos están dando consejos, están escuchando. Y esto crea unidad. La Biblia es suficiente, claro que sí. Mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y mire de qué manera comienza. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Qué hermoso! Sin soltar el punto anterior, la escritura dice toda la escritura. Si alguien piensa, no, nada más el Nuevo Testamento, no, solo el Antiguo Testamento, no, toda la escritura es inspirada, soplada, dada por Dios. Pero ¿cuál es la utilidad que tiene esta palabra? Dice ahí, útil para enseñar. Créanme, hasta el que se siente o se cree más inepto, leyendo las escrituras, puede llegar a ser sabio. Pastor, entonces si leo las escrituras, ¿se me va a dar lo del inglés? Si leo las escrituras, ¿me va a ir mejor en mi examen de matemáticas? ¿Sabes una cosa? Llénate de la palabra del Señor y haz tu chamba al estudiar y te va a ir muy bien. Las palabras de Jehová, o más bien de Moisés a Josué en el capítulo 1, verso 8 del libro de Josué fue: y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? ¿A partir de qué? ¿Haciendo qué cosas? Cuando medites en este libro día y noche, dice todo te saldrá bien. No dice algunas cositas. Pastor, ¿esto aplica para la escuela? ¿Esto aplica para mi taller de costura? ¿Esto aplica para mis clases de inglés? Dice todo te saldrá bien. Pero antes necesitamos poner a Dios por encima de todo. Por encima de todo. ¿En serio? Pastor, esto está muy loco. No te estoy diciendo que dejes de estudiar. Haz tu trabajo, estúdiale. Pero ten intimidad con el Señor. Y te aseguro que todo te saldrá bien. Ten intimidad con el Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Recuerdo que en la iglesia donde nacimos había un hermanito, se acordarán algunos, el hermanito Jesús Briseño, lo recuerdo muy bien. Había un hermanito que no sabía leer ni escribir. Y él un día dijo, Señor, agarrando la Biblia, él agarró la Biblia y dijo, Señor, enséñame a leer, enséñame a escribir. Y dice, yo nada más seguía
las letras. Y decía P-O-R-L-O-C-U-A. Y así fue dándole. Sí, tenía un problemita también. ¿Y sabe una cosa? Ya después pasaba a leer pasajes en la iglesia. Porque es útil para enseñar. Y ya después hasta escribía su nombre en el sobre donde dejaba su diezmo. Porque es útil para enseñar. ¿Pero qué cree? Dice también para reprender. La Biblia también nos reprende. Esta parte no nos gusta mucho. Nos encanta cuando la Biblia habla de que todo nos va a salir bien, pero cuando habla de reprensión, pastor, brinques esa parte. ¿Sabe por qué nuestro Dios utiliza la Biblia, las Escrituras, para reprendernos? Porque Él quiere tratar con la maldad de nuestro corazón. Mateo capítulo 15 es muy puntual al decir que del corazón nacen todas las perversidades: homicidios, adulterio, fornicación, maldad, chisme, contiendas. Todo sale ¿de dónde? Del corazón. Por eso es que la Escritura tiene que reprendernos. Oye, ¿por qué tengo tantas ganas de vengarme de esa persona? Y entonces la Escritura, mientras la lees, te reprende. Y la Escritura te dice: hey, mía es la venganza, yo pagaré. Y te da unos coscorronazos bien ricos. ¿Por qué? Porque la Escritura es útil para enseñar, para reprender, pero ahí está, para corregir. Ojo con esto, no solamente te reprende, sino te corrige. En otras palabras, no solamente te muestra tu necesidad o tu falta, sino la corrige. No es lo mismo cuando Martita me dice: siempre haces esto mal, pero no me ayuda a hacerlo mejor, ¿no? Pero la escritura dice que Él nos reprende y nos corrige. ¿Se da cuenta? Ahora, no muchas personas avanzan en este tercer escalón. Muchas personas, cuando son reprendidas, se alejan de Dios. Porque dicen: ¿qué Dios tan cruel? Yo no quiero más. Y terminan por abandonar el proceso. Y ojo con esto, se pierden de la corrección. Y dice ahí: para instruirnos ¿en qué? En justicia, hacernos más justos. ¿Con qué intención? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Saben qué significa perfecto en el griego original? Maduro. Para que sea maduro. ¿Cuál sería para usted la reacción de una persona emocionalmente inmadura y la persona emocionalmente madura cuando alguien le hace una ofensa pública? ¿Cuál sería? La reacción de una persona inmadura cuando es ofendida públicamente, ¿cuál sería? Irse, gritar, hacer un berrinche, hacer un escándalo, y tú también, y a mí no me hables así. Eso sería la reacción de una persona inmadura emocionalmente. ¿Cuál sería la reacción de una persona madura emocionalmente cuando alguien viene y lo ofende públicamente? ¿Cuál crees que sería? Muy probablemente guarda silencio. Muy probablemente guarda silencio. Y después se toma el tiempo para decir: hermanita, venga para acá tantito. ¿Sabes qué? Así como me hablaste delante de todos, me hizo sentir bien mal. Y me gustaría que no se repitiera. Y dice que la Escritura nos lleva ¿en qué? Bueno, para enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Maduro. Maduro. Mis hermanos, me gustaría decirte que en esta iglesia nadie te va a ofender. Pero te van a ofender. En esta iglesia y en todas las iglesias. Porque habemos muchas personitas que todavía seguimos en el proceso ¿de qué? De madurez. No pienses que porque todos somos cristianos, somos maduros. Estamos en este proceso. Así que si alguien te ofende alguna vez, no salgas corriendo. Espera. Y después, uno a uno, como dice Mateo 18, a puerta cerrada, uno a uno. Hermano, hermana, la verdad no me gustó cómo me trataste, cómo me hablaste, cómo te expresaste de mí. Me sentí humillada, me sentí expuesta, bla, bla, bla. Uno a uno. Si no hace caso, dice Mateo 18, llévate testigos. Si no hace caso, ya después de que fue a uno con testigos,
exponlo con el equipo de liderazgo, o sea, háblalo con tu líder de departamento más cercano, háblalo con alguien del cuerpo de Cristo. Si no hace caso, dice, tenlo por un gentil, o sea, chíspalo. Con él ni comas, dice. Ojo, ¿la escritura es suficiente? Le pregunto. Sí, es suficiente. La escritura es suficiente. Por último, la palabra de Dios. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Claro que sí. Después de que lo que hemos visto ha sido inspirada por Dios, ¿es suficiente? Yo le pregunto, ¿le queda duda sobre si la palabra de Dios es la palabra de Dios? No debería, no debería. Y para esto vamos a leer unos versículos en Juan capítulo 1, verso 1 al 8. Miren, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Ojo con eso. Un versículo sumamente interesante. En el principio, ¿cuál es el principio? El Génesis. ¿Qué pasó en el Génesis? 7 días. ¿Qué pasaron en esos 7 días? La creación. ¿Cómo se creó todo? Por la palabra del Señor. Y dice, en ese principio ya existía el verbo. Ah, ¿el verbo? ¿Qué es el verbo? Y dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Continúa diciendo, Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. Dice, Él estaba en el principio con Dios. El verbo. Verso 3, todas las cosas, ojo con esto, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, ¿quién es Él? El verbo. Y ojo, todo fue hecho. Usted, el mundo, todo. Verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Se da cuenta que en el primer día de la creación, lo primero que se hizo fue la luz? Porque ya estaba el verbo. ¿Y el verbo quién era? La luz. Y miren, continúa diciendo el verso 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz. ¿Quién era la luz? El verbo. A fin de que todos creyeran por medio de él. ¿De quién? Del verbo, de la luz. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio del verbo, de la luz. Verso 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. ¿Por qué no le conocieron si el mundo fue hecho por él y ya estaba en el mundo? Porque aún no se revelaba. Pero está hablando del verbo. Y miren nada más, aquí viene lo mejor, lo mejor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y para ponerle la cereza al pastel, versos 14 en adelante. El verbo se hizo ¿qué? ¿Qué? El verbo se hizo carne. ¿Recuerdan que el verbo estaba desde el principio? Desde que se sopló la palabra y se crearon luz, cielos, mar, tierra, el verbo estaba ahí. Y uno diría, bueno, ¿quién era el verbo? Y dice, el verbo se hizo carne. Ah, caray, o sea que el verbo es una persona. Se hizo carne y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria, aquí viene la respuesta. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este verbo? Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Él se reveló. Él estaba en la creación del mundo. Él es la palabra de Dios. Jesús creó el mundo. La palabra de Dios creó el mundo. Es suficiente para creer que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. No hay más.
Dice, Juan dio testimonio de él y clamó: este era el del que yo les decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por, ojo con esto, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Todos los escritos del Antiguo Testamento, todos los escritos del Nuevo Testamento fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él, ojo con esto, lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Espero que después de esto no veas tu Biblia igual. El misterio que estuvo oculto por muchos años se nos ha dado a conocer. Cuando usted abre su Biblia, está leyendo las palabras del Señor, la palabra de Dios. No hay más. No hay más. Si estás leyendo tu Biblia una vez a la semana, increméntale. No es cualquier libro. No es cualquier libro. Por último, la principal manera de estar convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios es a través de la obra del Espíritu Santo. Recuerde que fue inspirada por el Espíritu Santo. Para que usted y yo podamos creer que esto es la palabra de Dios, se requiere forzosamente del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 2, 12 al 16 nos dice que solo los que están en el Espíritu entienden las cosas del Espíritu. Juan capítulo 10 verso 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco. Se requiere de que el Espíritu Santo nos tome para que podamos creer que esto es palabra de Dios. Familia, esta es la palabra de Dios, no hay más. No hay más. ¿Quieres un cambio en tu vida? Si no vas al autor de este libro, no va a pasar nada. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios.